Buenas tardes, Cristina. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todavía no he corregido los exámenes, lo he visto. El tuyo no lo he podido imprimir porque como está hecho a mano, el ordenador no me deja la imprima. Lo he estado viendo, ¿vale? Creo que, hombre, no está mal hacer la primera, pero, a ver, por ejemplo, en el tema de la primera pregunta, el cuiu regiu eius religio, pues no sé, bueno, ya te lo contaré por el ordenador, ¿vale? Para que no haya ninguna pena. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, vamos a girar un poco, que son 10 minutos, a ver si no tenemos problema, porque el último día vaya un cachondeo, de verdad. O sea, no nos pudimos conectar. Me pude conectar en la última hora, en la de procesar, que sí que fue luego posible conectarse, pero en esta nada, o sea, todo el mundo revolucionado porque ni de coña se podía conectar uno, o sea, que estuvimos aquí una tarde perdidísima, vamos, pero perdidísima, ¿sabes? Bueno, pues no veo conexiones, no sé si es que tendrán algún problema o se irán conectando ahora, son ni un minuto. Esperamos ahí 3, por si acaso. ¿Te parece? ¿Tienes alguna duda de los temas que hemos visto? ¿Tienes algo que quieras que hablemos o que tengas alguna duda o cualquier cosa? Algo que te haya surgido y que no sé, que no entiendas o que no sepas o está todo claro. La verdad es que yo creo que si lo ves, o sea, si lo estudias, lo tienes claro, ¿no? No creo que haya mucha duda, pero bueno, siempre puede surgir alguna, no sé. La PEC no puede enviarte. ¡Ay, pues hazla! ¡Que ya he corregido! ¿Hasta qué día tienes? Escucha, ya he corregido todas las PEC, Cristina. ¿Tú no la habías mandado? Sí, la hice. Entonces, ¿no te ha llegado la nota? ¿No te ha llegado la nota de la PEC? Que me parece raro. Espérate un momento, espera, que aunque se me va No, pero la mandaste allí, a donde tenías que mandarla, ¿no? La subiste a la plataforma. Espera, que lo voy a mirar aquí. No, aunque no me veas. A ver, espera, no te oigo. Ah, vale. Espera, que voy a mirar a ver qué nota te puse yo. Vamos, juraría que tu peque está ya corregida. A ver si me deja entrar aquí en esto. Espera un momento. Se ha quedado en chiquitillo o en grande esto. Hola, estaba mirando a ver si tenía, pero yo, vamos, Academus Conecta, pero un momento, Cristina y Ana, que voy a mirar. ¿Por qué? Pero no me sales en el tema que...
A ver, sí, está. Sí, estoy mirando una cosa de la PEC. Pero escucha, Cristina, no me sale. Pues ya estoy aquí. Espera. A ver, Cristina, no me sales en las PEC corregidas, ¿eh? Ah, sí, coño, qué susto. Cristina Casarrubios. Sí, y está bien. A ver, Cristina, sí, tienes hecha la PEC y está corregida y está bien. Y Ana también. Y vamos, están todos ahí. A ver. Ana Gabriela también, o sea que sí. Todos tenéis ya corregidas, además tenéis una buena nota, ¿no? O sea que, mira, os va a servir para ello, ¿vale? Bueno, le comentaba antes a Cristina que no me ha dado tiempo a mirar vuestros exámenes. Bueno, que los he visto, que los tengo incluso impresos, pero que no tengo corregida la esta, ¿vale? En este fin de semana, ¿vale? Sí, pues tienes una buena nota, ¿vale? No te digo porque las notas están puestas, o sea que imagino que os llegarán, ¿no? ¿No os dicen la nota de la PEC? Sí. Os mandarán ya un correo con la nota que la tenéis. Por eso. A ver, pues entra a ver la nota. ¿De acuerdo? Bueno, que vamos a empezar a repasar y vamos viendo, pues no sé, creo que hoy nos da tiempo de repasar el tema 1 y algo del tema 2, por lo menos para que lo vayamos recordando. Ah, una cosa, la semana que viene he adelantado la clase del jueves al martes, ¿vale? Porque el miércoles, jueves y viernes estoy en Tarragona, tenemos el congreso de la abogacía general, ¿vale? Entonces, pues que os veo el martes. Hola Agus, buenas tardes. Estábamos charlando. Os decía que he cambiado el tema del jueves que viene y lo he pasado al martes día 2, ¿vale? Entonces lo vemos. Bueno, vamos a ir repasando el tema 1 y el tema 2, que yo creo que nos va a dar tiempo a que cuando tengamos el examen, por lo menos le hayamos dado otra vuelta al libro. O si queréis, pues yo qué sé, hoy vemos el tema 1 y el tema 2, pero si queréis, la próxima semana me decís, oye, mira, que preferimos que veamos pues tal tema y tal tema, ¿vale? En el que tengáis mayor problema o que veáis que os parece más así, ¿vale? Entonces, si queréis me vais diciendo, yo tomo nota y vamos viendo los temas que queráis, ¿vale? Hoy empezamos con el 1 y el 2, ¿de acuerdo? Pues venga, bueno, en el tema 1, pues ya está muy manido ya, porque hemos visto ya con frecuencia y hemos hablado de ello, es pues el tema del monismo y el dualismo. Dos son los sistemas en el que las relaciones entre las organizaciones religiosas y las organizaciones civiles se han ido organizando a lo largo de los siglos, y es el monismo y el dualismo. ¿A qué llamamos monismo? Pues el monismo es el predominio del poder religioso y político por una única suprema autoridad, ¿vale? Lo que era el monarca pontífice o el monarca de Dios, ¿vale? En los periodos en que ha predominado el monismo, el ostentador del poder supremo encarna en sí lo que era la cabeza rectora de ambas sociedades, la civil y la religiosa. Sin embargo, en el dualismo hay que hacer una distinción entre la sociedad política y la sociedad religiosa. Cada una tiene su propia estructura y su normativa y dependen cada una de un supremo poder independiente. Rige la separación entre las confesiones y los estados, teniendo cada uno su propia autonomía. El monismo se ha presentado en ocasiones bajo formas radicales, como es la teocracia, y con mayor frecuencia con formas de distinción más o menos confusas. Cuando el Estado predomina sobre la sociedad religiosa, estamos ante lo que se llama cesaropapismo, ¿vale? Estado primero antes que la sociedad religiosa. Si lo que es primero es la sociedad religiosa, pues entonces lo que estamos es ante el hierocratismo, ¿de acuerdo? Bueno, este dualismo
presenta igualmente diferentes variantes. Las relaciones entre ambos pueden ser de desconocimiento mutuo, respeto, colaboración o no colaboración. Entran en juego términos como lo que es el regalismo, la confesionalidad, aconfesionalidad, laicidad, laicismo, libertad, que se utilizan para caracterizar la actitud del Estado en relación con lo que es el fenómeno religioso. El monismo predominó en todo el mundo hasta el siglo XVIII y el dualismo pues, a partir de entonces. ¿Qué pasó con el tema de los imperios teocráticos y el imperio romano? En la Edad Antigua predominan las teocracias, la divinización del poder político. El emperador es una encarnación divina y está pues, autorizado a ejercer la dirección religiosa y la dirección temporal de su pueblo. Grecia es el único que conoce un sistema político no teocrático, que es la democracia, y el modelo de república griega se prolonga en la historia república de Roma anterior a la aparición del Imperio Romano. El Imperio Romano supuso lo que es el fin de la teocracia. Su sincretismo religioso le llevó a aceptar como propia la mitología griega junto con otras religiones a medida que se incorporaban por la conquista de nuevos pueblos en fronteras. Solo reaccionó cuando una nueva religión puso en cuestión el culto del emperador, que es pues, lo que conocemos como el cristianismo, ¿vale? La primera persecución bajo Nerón pudo ser consecuencia de hechos pues, meramente anecdóticos. Sin embargo, se consolidó la fama de los cristianos como contrarios del culto al emperador y, por tanto, al orden político establecido, lo que los convertía en los enemigos irreductibles de la sociedad. ¡Uy! Perdón, que se me ha olvidado. Perdón, es que se me había olvidado apagar el móvil. Me cago en... Lo siento, de verdad. Vale, bueno, como os decía, la primera persecución que tiene el tema del cristianismo es bajo el imperio de Nerón. Lo siento, de verdad, fue bajo el imperio de Nerón y pudo ser como consecuencia de unos hechos meramente anecdóticos. Sin embargo, se consolidó la fama de los cristianos como contrarios del culto al emperador y, por tanto, a lo que era el orden político establecido, lo que los convierte en los enemigos irreductibles de la sociedad a los que hay que hacer desaparecer, ¿vale? Las leyes persecutorias son intermitentes y ocasionales. Sin embargo, si les persigue, solo se alteran el orden público. El fracaso de Diocleciano en la persecución al cristianismo condujo a una inversión de las relaciones entre el imperio y la Iglesia que se opera con Constantino y Teodosio. Con el edicto de Milán del año 313, Constantino estableció por primera vez en la historia lo que es la libertad religiosa en el imperio. Teodosio declaró al cristianismo como religión oficial del imperio. Esto en el 380, mediante la Constitución Imperial Juntos Populus, el emperador Teodosio proclamó el cristianismo como religión oficial del imperio y prohibió el paganismo romano. Concluida la época teocrática de los imperios antiguos, pues tomó el relevo el cesaropapismo, ¿vale? Una nueva forma de relaciones Estado-Iglesia de origen romano-cristiano. Césares que actuaban como papas, ¿vale? Los emperadores o monarcas no son ya ni dioses ni hijos de los dioses. La Iglesia cristiana existe y posee su propia jerarquía distinta y separada de la civil, pero en la convivencia con el Estado le toca a este pues, el ejercicio del poder supremo sobre la vida política y, en mayor o menor medida, sobre la religiosa a la que controla. El monismo no es la doctrina de la Iglesia. Jesucristo pronuncia la base doctrinal del dualismo, con la frase famosa que todos conocemos de «dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Pues, lo que nos viene a enseñar es la legitimidad de ambas sociedades, separando lo que es el poder político del civil y el respeto y obediencia a ambos por separado. Con la declaración de religión oficial por Teodosio en el 380, la protección imperial permitió celebrar los primeros concilios ecuménicos y fue eficaz frente a las primeras herejías y ofreció apoyo a papas y a obispos. Caído el Imperio de Occidente en el 476, bueno, pues quedan separados el Papa en Roma y el emperador en Constantinopla. En el 494, el Papa Gelasio I formuló oficialmente la doctrina dualista como la propia de la Iglesia. Dirigió una carta al emperador Anastasio
exponiéndole la tesis dualista, manifestando por voluntad de Dios, la sociedad se rige por dos autoridades, la espiritual y la temporal, a las que está encomendado el gobierno de los hombres. La esfera de poder de cada una es diferente, pero no son opuestas, ya que proceden de la voluntad divina. Gelasio señala el deber del emperador romano de seguir las normas religiosas y el deber del Papa de acatar las leyes civiles. Ambas tienen competencia y naturaleza distinta, pero sin oposición entre ellas. La doctrina de la Iglesia quedó así marcada para siempre con solo explicar las palabras con las que Jesucristo estableció las bases de la convivencia entre las esferas, ¿vale? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una doctrina que podemos sintetizar en dos potestades diferentes para el gobierno del mundo. Ambas potestades son de origen divino, independencia entre sí con sus respectivas competencias, ninguna es sumisa de la otra y bueno, la dignidad de la vida religiosa es superior a la de la temporal, pero no supone una sumisión del emperador. Después, vamos a ver qué sucede cuando cae el Imperio Romano. Bueno, con la caída del Imperio Romano de Occidente, Europa pues queda dividida en dos: el Imperio Oriental o Bizantino, que tenía lengua griega y cada vez más encerrado en sí mismo, y la Europa bárbara, que se transformó en la Europa alto medieval, pues la España visigoda o la famosa Francia gala, en la que surgen señoríos, reinos y naciones. En esa sociedad europea todavía bárbara, la Iglesia es el único vínculo de cultura y unidad y el latín se impone como lengua general. Es una sociedad cuyos jerarcas son guerreros sin formación. Los frailes y los clérigos son las únicas personas que son capaces de ejercer funciones legislativas, porque son los que saben escribir y saben leer, en una sociedad cuyos jerarcas, por lo común, son guerreros sin ningún otro tipo de formación. En estas condiciones, Carlomagno pone en marcha el sueño imperial, llevando a cabo tres tareas fundamentales: restableció el Imperio Romano, conquistando una gran parte importante de sus antiguas posesiones; fue coronado como emperador por el Papa y creó los estados pontificios. Fue coronado emperador por el Papa en la Navidad del 800 y desde entonces la legitimidad imperial se apoyó en la coronación. El último emperador coronado así fue Carlos I de España y V en el imperio. Después se inicia la ruptura del imperio tras la reforma protestante y no hubo más coronaciones hasta la coronación de Napoleón, que lo que trató fue de sustituirlo por el Imperio Romano francés. Carlomagno sentó una sólida base para las relaciones entre los dos supremos poderes al donar a la Santa Sede un amplio territorio del centro de la península italiana. Se origina así lo que es la cristiandad medieval, una Europa impregnada de religiosidad, dependiente de dos poderes supremos, el Papa y el emperador. Como características del sistema césaropapista de esta época, pues tenemos que los emperadores de Constantinopla, que están alejados de la Iglesia, que está situada en Roma, no pueden controlarla, lo que sí pueden hacer los monarcas occidentales. Y lo que hacen es intentar que se traslade a Constantinopla y al no conseguirlo, pues rompen su vínculo y crean la Iglesia ortodoxa griega, separada del papado y dirigida por el patriarca de Constantinopla bajo el poder imperial. Los reyes europeos, en particular los emperadores del Sacro Imperio, establecen lo que es la investidura laica. Dado que muchos de los señoríos estaban en manos de la jerarquía eclesiástica, los príncipes alegan que en cuanto gobernantes de esas tierras, pues los obispos, abades y demás alto clero eran funcionarios regios, estando sometidos a ellos, ¿vale? Es la investidura y la designación como señores al tiempo eclesiásticos y seculares. Como la Santa Sede no acepta que la jerarquía religiosa fuera investida por el poder civil, surge la lucha de las investiduras, en la que los señores temporales imponen un cesaropapismo activo altamente eficaz que permitió el control de muchas actividades eclesiásticas. La propia debilidad de los papas en sus estados frente al poderío feudal hizo que la Santa Sede se viera sometida al control del feudalismo local, alcanzando a las propias elecciones pontificias que, sobre todo durante los siglos IX a XI, eran resueltas por las familias feudales, pues en el tema del solio pontificio, elevándolo a sus propios miembros. Los emperadores, para cerrar el abuso feudal,
pues asumen en el siglo XI lo que es la responsabilidad de la elección pontificia, devolviendo a la Santa Sede su prestigio. Esto lo que trae son dos consecuencias. Por un lado, la exacerbación del cesaropapismo en manos de emperadores que controlan la Iglesia, y por otro, la aparición por vez primera del hierocratismo, ¿vale? Que es dirigido por papas que desean librar a la Iglesia del control de los señores seculares. Vamos a ver cómo pasamos del hierocratismo de Gregorio VII a Bonifacio VIII. Entre el siglo XI y principios del XIV, pues al llegar al papado pontífices empeñados en devolver a la Iglesia su independencia, nace la doctrina hierocrática que se enfrentará a los emperadores que tratan de mantener todavía el cesaropapismo a través de la investidura laica que les permitía dominar al alto clero de sus reinos. Esta lucha concluye con lo que es la disminución del poder y el prestigio de ambas instituciones. Una de las principales medidas tomadas por los papas del siglo XI, que lo que buscaban era la independencia y el prestigio del poder pontificio, fue encomendar la elección papal a un colegio independiente, lo que hemos conocido siempre como el colegio cardenalicio. Los cardenales eligieron papa en el 1073 a Hildebrando, al que conocemos como San Gregorio VI, impulsor de la política reformista, y se propuso recuperar la autoridad de la Iglesia sobre su propia jerarquía, lo que le supuso un enfrentamiento total con Enrique IV, al que destituyó del trono imperial y publicó el Dictatus Papae, que es un compendio de la doctrina sobre los poderes que por su misión divina correspondían al papado y que suponen una negación de los que habían sido usurpados a lo largo de los siglos por las autoridades temporales. Las tesis hierocráticas se inician aquí y lo que significan es una supremacía del poder religioso sobre el secular, en cuanto que los principios han de gobernar a sus súbditos, los príncipes han de gobernar a sus súbditos con respeto a la ley divina, y a la Iglesia corresponde denunciar agresiones declarando la injusticia y la nulidad de las leyes que incurran en tal violación. Al hierocratismo se lo califica como una doctrina monista, defensora de la supremacía de la Iglesia sobre el Estado, pero lo es en cierto modo, ya que con ella la Iglesia condena la ley injusta, pero con el hierocratismo los papas llegaban a destituir a los príncipes, y con ellos en el siglo XIII la Santa Sede alcanza lo que es su edad de oro, ¿vale? A finales del siglo XIII, el poder imperial vuelve a reivindicar las tesis cesaropapistas, produciéndose pues, un nuevo enfrentamiento entre Federico II y el papado. Los reinos exteriores al imperio estaban en condiciones de competir por la hegemonía en la política europea, y a partir de aquí el emperador pues es un monarca más, aunque aureolado por la coronación papal y un título solemne, a diferencia de los demás monarcas, aunque todos ellos poseen el mismo poder dentro de sus reinos e igual prestigio que el emperador. A finales del siglo XIII, Bonifacio VIII lleva a sus últimas consecuencias las tesis hierocráticas y se propone restaurar la supremacía de la Iglesia, lo que le lleva a un enfrentamiento con el rey francés Felipe IV, provocando el nacimiento de un nuevo cesaropapismo y una larga etapa de directa sumisión de la Iglesia al poder regio. En 1302 el Papa publica su bula Unam Santa, que lo que hace es reafirmar más que ningún otro documento la supremacía papal sobre los poderes temporales dictado cuando esto se disolvía. Felipe IV proclamó el principio extremo del cesaropapismo y el rey no conoce otro ser superior que Dios, de ahí la excomunión del monarca, la prisión del Papa y finalmente su destierro para regresar a Roma un mes antes de morir. ¿Qué sucede después? Bueno, pues una vez que desaparece Bonifacio VIII, Felipe IV toma la decisión de trasladar la Santa Sede a Aviñón. Aquí empieza un lío de órdago. Aviñón era una pequeña ciudad de Francia en la que logra que se instalen los papas, trasladando con ellos la corte pontificia y provocando su sumisión al poder de la corona francesa. De 1305 a 1378 pues tuvo lugar el cautiverio de Aviñón. Hasta 7 pontífices ocupan esta sede y fueron en general grandes pontífices. Destacan Juan XXII y Urbano V, que ha sido beatificado. Los monarcas europeos rechazaban esa situación. Fue la muestra más radical del cesaropapismo. Aun con esto,
La cristiandad se mantuvo firme y no se cedió la doctrina ni la disciplina ante la tesis de la supremacía real frente a la Iglesia que aparecía. La vuelta a Roma de los papas debió ser el final de esta situación, sin embargo, fue el inicio del conocido cisma de Occidente. Ya no quedaban huellas del hierocratismo alcanzado por el cesaropapismo, que tenía unos límites desconocidos. Surge un nuevo campo de sometimiento papal, las doctrinas conciliaristas, que sostenían la supremacía de los concilios sobre el Papa y acompañan al cisma de Occidente. Se intenta reducir a un poder subordinado el primado pontificio y el carácter de vicario de Dios en la tierra. El cisma de Occidente nace con la elección de Urbano VI. Una parte de los cardenales impugnaron esta elección diciendo que no fue libre, se trasladaron a Aviñón y eligieron un nuevo papa, el francés Clemente VII. Y además de haber dos papas sin saber cuál de los dos tenía la verdad, bueno, pues se separan de ellos otro grupo que pedían la dimisión de ambos y, sin esperar a obtenerla, eligen al cuarto papa, que es Alejandro V, ¿vale? Era imposible elegir por uno u otro y se inflige mucho daño a la Iglesia, con un desprestigio del papado y con una dificultad de jerarquía eclesiástica para resolver el problema. El poder secular en el que se inmiscuye a través del emperador Segismundo, que con la conformidad del resto de los príncipes cristianos convoca lo que es el Concilio de Constanza en 1414, consiguiendo la renuncia de los papas Gregorio XII y Juan XXIII, y ante la negativa del español Benedicto XIII a renunciar, pues se le desposee por el concilio, que elige como nuevo papa a Martín V, planteándose dos nuevos problemas: la autoridad del concilio sobre el papa y la autoridad del príncipe sobre la Iglesia. La doctrina del conciliarismo es defendida por teólogos, pero contradecía al primado de Pedro y a la tradición de la Iglesia. Sin embargo, pocos años después del Concilio de Constanza, pues esto se abandona. Más importancia tiene entre las relaciones Iglesia y Estado la injerencia de los príncipes seculares en la solución del cisma de Oriente. Los príncipes y el emperador promueven el concilio, pero dejan libertad de acción aceptando la solución final. Mientras Marsilio de Padua, con la obra Defensor Pacis, realiza la exposición doctrinal más completa del cesaropapismo, pasado un siglo, es Lutero el que recoge tal herencia. Para Marsilio, la Iglesia carecía de poder de jurisdicción y los sacerdotes solo reciben ese poder del Estado estando en dependencia con respecto al Estado. Bueno, vamos a ver cómo se expande el cristianismo con las concesiones pontificias de soberanía a Portugal y a Castilla. Un espacio singular entre las relaciones Iglesia-Estado es el ejercicio de la soberanía pontificia con los llamados estados infieles. Debiendo los príncipes gobernar respetando las leyes divinas, no era posible que esto lo hicieran los no cristianos. Así que los papas tenían potestad para encomendar a príncipes cristianos la soberanía de las tierras infieles. Con las conquistas del siglo XV en América y en África, los papas les conceden la soberanía sobre tales tierras. Se parte del principio de que Dios es Señor de todos los pueblos y el Papa es su vicario, y la conversión de los pueblos no cristianos justifica que se encomienden a príncipes cristianos los correspondientes derechos de soberanía. Bueno, ya sabéis todo el tema que hubo, pues la colonización distinta de América y de África, lo que ya hemos ido viendo a lo largo de la historia. ¿Qué sucede después? Bueno, en el siglo XVI, mientras en la Europa cristiana, el final del medievo, del cisma de Occidente y del conciliarismo parecían abrir una época de convivencia pacífica entre los estados y la Iglesia, en una línea dualista, todo el resto de religiones son claramente teocráticas. En China y en Japón los emperadores eran hijos de los dioses, y en el Islam pues no se conocía la distinción entre las esferas sobrenatural y temporal, y un código religioso regía a la vez la vida religiosa y la civil. En este mundo de contrastes se da un hecho inesperado, lo que es la Reforma Protestante, que alterará el curso de la historia religiosa y política occidental, dando paso a un nuevo sistema de relaciones Estado-Iglesia, más allá del cesaropapismo, pero sin llegar a la teocracia. Lutero
sustituye el supremo poder papal por un sistema de iglesias nacionales regidas por un príncipe, siendo la cabeza del Estado la Iglesia. Así podrían incautar para sí los bienes de la Iglesia, recabando su apoyo, atrajo a muchos príncipes de países, provocando la ruptura de la unidad de la Iglesia y la confusión en una misma persona del poder estatal y el poder eclesiástico. Se propugna que Dios ha delegado en los reyes el gobierno de los reinos y de la Iglesia y lo tienen por derecho divino, dependiendo solo de Dios. Enrique VIII atacó con tanta fuerza la reforma luterana que el Papa le concedió el título de Defensor Fidei. Luego veremos cómo varía esto, pero vamos. Título que los reyes ingleses continúan ostentando, pero diversos avatares, entre ellos el querer divorciarse de Catalina de Aragón, llevaron a Enrique VIII a romper con la Santa Sede y finalmente a crear la Iglesia de Inglaterra, ¿vale? De la que él se proclamó la cabeza visible, y es una solución luterana adoptada por un enemigo de Lutero, que dio lugar al anglicanismo que Enrique VIII impuso a la fuerza mediante la persecución contra los católicos. Su base es el no reconocimiento del primado papal y atribución al rey de la cabeza de la Iglesia, estando más cerca que el luteranismo del catolicismo. Como veis, sigue siendo así. Inglaterra, la cabeza visible de la Iglesia anglicana, ahora es el rey Carlos, ¿vale? Pero anteriormente era la reina de Inglaterra, y así va a continuar. Bueno, y ahora vamos al famoso principio cuius regio eius religio, ¿vale? Bueno, el liberalismo se desenvolvió a través de luchas concluidas contra el Papa. Ese mismo. Bueno, en la paz de Augsburgo de 1555 se pacta que cada señorío tiene que seguir la religión de su príncipe. Si la paz de Augsburgo, que autorizó a cada príncipe a imponer su religión a sus súbditos, fue un asunto interno del imperio, la paz de Westfalia de 1648 extendió el principio cuius regio eius religio a prácticamente toda la cristiandad occidental. Fue la paz que puso fin a la guerra de los 30 años, la guerra religiosa del siglo XVII, que intenta consolidar el catolicismo. A partir de Westfalia, mientras perdura la teocracia islámica y oriental en el occidente cristiano, se borran definitivamente las huellas hierocráticas y cesarapatistas para ser sustituidas por el sistema de la confesionalidad estatal, apoyada en la unidad religiosa de cada uno de los reinos, ¿vale? ¿Qué significa este cuius regio eius religio? Pues que según sea la religión del príncipe, así será la de su pueblo, ¿vale? Lo digo porque en el examen que hicimos he leído, ¿vale? No he cogido, pero sí he leído, y hay algunas que os habéis olvidado de lo que es la definición del principio, ¿vale? Entonces, bueno, para que lo tengáis claro, ¿qué significa realmente? Pues es que según sea la religión del príncipe, así será la de su pueblo, ¿vale? Cuius regio eius religio. Bueno, ahora continuamos con lo que es el regalismo. La paz de Westfalia, pues es el triunfo de la tesis luterana del cuius regio eius religio, ¿vale? Según sea la religión del príncipe, pues así será la de su pueblo. Los protestantes la aceptaron porque era el modo de garantizar la adhesión a la reforma de todos los territorios cuyos príncipes se hubiesen convertido al luteranismo. Los reinos católicos la admitieron porque les permitía cerrar sus fronteras a la difusión de lo que llamaban la herejía. A partir de entonces se consagra la idea de que adoptar una religión distinta a la oficial del país constituye un delito de naturaleza política, surgiendo persecuciones en toda Europa, como consecuencia con víctimas y grandes migraciones. Los países que optan por el protestantismo quedan en manos de sus príncipes, pero en los católicos se reconoce la autoridad del Papa y jerarquía eclesiástica con poderes independientes al político en el marco de una iglesia dotada de una unidad superior a los reinos y a las fronteras. Los príncipes católicos participaban ellos también de la idea de absolutismo regio, el sistema vigente en toda Europa durante parte del siglo XVII y todo el XVIII.
tras la paz de Westfalia surgió una doctrina nueva, que es lo que denominamos regalismo, que lo que defiende es una fuerte limitación de los poderes religiosos de la Santa Sede y de la restante jerarquía eclesiástica. Tales poderes quedaron reducidos a favor de los príncipes católicos hasta el máximo extremo posible. Los príncipes europeos optaron por mantener el catolicismo, respetando la fe y el poder de la Iglesia en materia espiritual, pero se apoderaron de lo que era el control de la propia Iglesia en cuanto le fue posible. La Santa Sede tuvo que prohibir y tolerar a la par la asunción de derechos esenciales por los monarcas, prohibiendo en la doctrina y tolerando en la práctica. ¿Qué ocurre después ya en el siglo XIX? Bueno, pues pasamos a lo que la libertad religiosa surge a finales del siglo XVIII con 4 actos. El Acta de Tolerancia de Maryland, que lo que contiene es una incipiente formulación de la libertad religiosa todavía en el siglo XVII, la Declaración de los Derechos de Virginia, que ya establece un reconocimiento de esta libertad y marca su origen en el libre cumplimiento del deber que el hombre tiene para con su creador, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789, que se refiere tímidamente al derecho de libertad religiosa que reduce al ámbito de las opiniones, y la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de 1791, que establece la aconfesionalidad del Estado y la libertad de culto. Se trata de los 4 documentos que la doctrina señala como la base moderna de lo que es la libertad religiosa, ¿vale? Al iniciarse el siglo XIX, la libertad religiosa había sido ya proclamada como un derecho fundamental del ser humano, con natural al mismo por su propia condición de persona. No se trata de una concesión del Estado, sino de un derecho que el Estado está obligado a reconocer y tutelar, y no se le consideró entonces incompatible con lo que era la confesionalidad. De hecho, subsistió en convivencia con la misma durante todo el siglo XIX y sigue conviviendo en diversos países en pleno siglo XX. ¿Vale? Bueno, en el siglo XIX se origina también lo que es el liberalismo a partir de la Revolución Francesa y supone la proclamación como un derecho fundamental y originario de la libertad religiosa y de la libertad en general de pensamiento, de ideología, de empresa. Uy, que se me va esto. Un momento, se me iba. Supone la libertad de pensamiento, de ideología, de prensa, de expresión, de manifestación, de conciencia, pero a golpes de acción y reacción, el siglo XIX contempló una serie de revoluciones liberales y de contrarrevoluciones conservadoras. En Francia, que es el país pionero en la proclamación de las libertades, las alternativas de acción y reacción llegan hasta la Tercera República de 1870, que establece en Francia definitivamente lo que es el liberalismo, el cual sigue siendo un modelo político universal. El paradigma de esta nueva tendencia fue la Ley de Separación de 1905, aún en vigor, sobre las relaciones entre el Estado francés y las confesiones religiosas. El Estado, además de establecer la separación entre lo estatal y lo religioso en su dimensión institucional, lo que intenta es borrar signos religiosos o confesionales en el ámbito público. La confesionalidad del Estado asumió en algunos países la mera oposición a todo lo religioso. Tanto la Iglesia Católica como la Anglicana y la Luterana no son proclives al liberalismo del siglo XIX, como demuestra la condena al liberalismo por Pío IX en el Sílabus de 1864, en la que se condena aquellas formas de liberalismo que reducen la religión a la esfera de las conciencias, eliminándola de toda presencia de la vida política social, tal como pretendían las aludidas corrientes doctrinales que propugnan de nuevo confesionalismo estatal. Existía desde hace siglos un instrumento de relaciones Estado-Iglesia, el concordato, que es un tipo de tratado y acuerdo frecuentísimo en la primera mitad del siglo XX, y la Santa Sede procuró regularizar sus relaciones internacionales para conseguir un régimen de coexistencia para que los ciudadanos pudiesen vivir en libertad cumpliendo sus deberes para con la Iglesia y el Estado. Bueno, ¿cómo llegamos al Concilio Vaticano II y la libertad religiosa? El conflicto entre liberalismo y confesionalidad se desarrolla a lo largo del siglo XX, dando entrada a la laicidad de los estados. La Iglesia Católica
decidió tomar una postura oficial sobre la libertad religiosa antes de que estos movimientos se desarrollasen. La Iglesia pues había defendido la tesis de la separación entre las dos esferas, lo que evolucionó con Gelasio I. La Iglesia tampoco podía olvidar que el principio según el que los príncipes imponen su religión a sus súbditos es luterano y se sentía amparada por teólogos. De aquí nace la teoría sobre la libertad religiosa formulada en el 65 por la Declaración Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II. En este documento, el Concilio declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa consistente en que los hombres deben estar inmunes de coacción tanto por parte de particulares como de grupos sociales, en la esfera pública y en la privada, declarando que el derecho a la libertad religiosa se funda en la dignidad misma de la persona humana, que debe ser reconocido por el ordenamiento de forma que se convierta en un derecho civil. Esta doctrina contiene 3 puntos. El primero, que la libertad religiosa es un derecho del ser humano fundado en su dignidad como persona. La segunda, que el hombre debe estar libre de coacción para poder actuar conforme a su propia conciencia. Y la tercera, que tal derecho debe ser reconocido y tutelado por el derecho civil. Muchas iglesias cristianas, en paralelo con el Concilio Vaticano II, asumen la defensa del derecho fundamental de libertad religiosa como un don de Dios concedido a todos los hombres. Bueno, ya en la actualidad el panorama religioso se ha abierto a lo que es un pluralismo que se ha hecho universal. El multiculturalismo supone una multiplicidad de culturas obligadas a convivir en un mismo contexto social del que nacen problemas de entendimiento. El pluralismo religioso supone pues, una necesidad de convivencia entre personas de distintas religiones, de diversas religiones. Se desdibuja la oportunidad de la confesionalidad estatal basada en la unicidad del credo religioso. Los estados han de definirse y actuar como neutrales, respetando y garantizando la autonomía de las confesiones. Los estados teocráticos o ateos que cierran las puertas a la libertad religiosa, pues hay que considerarlo como un anacronismo contrario a lo que es la justicia. Siendo así, la exposición de los actuales sistemas de relaciones entre los estados y las confesiones han de elaborarse sobre 2 parámetros: la exigencia de libertad por parte de las confesiones y el reconocimiento o no de la misma por parte de los estados. Sobre esta base, todos los sistemas se pueden reducir a 1. Un sistema de confesionalidad sin libertad religiosa, en la que los estados reconocen como oficial una religión y no conceden libertad religiosa a sus súbditos ni a las demás confesiones. Otro, sistema de confesionalidad con libertad religiosa, en que los estados reconocen como oficial una religión, pero aceptan y garantizan la libertad de los demás. ¿Vale? Pues, por ejemplo, el tema de Inglaterra. Otro, que son los sistemas aconfesionales con cooperación, que ninguna confesión tiene carácter oficial, pero todas están reconocidas como tales en la esfera pública, poseen personalidad jurídica, se reconoce y tutela la libertad religiosa y los poderes públicos cooperan en el cumplimiento de sus fines con carácter social, se les tiende a calificar ahora como laicos. Otro sistema aconfesional sin cooperación, que es pues, igual que el modelo anterior, excepto que no prestan cooperación para llevar a cabo sus fines. Otro, que son los sistemas laicos con libertad religiosa, que son estados tradicionalmente denominados laicos y hoy laicistas, en los que a los fenómenos religiosos no se les concede relevancia jurídica ni civil, pero sin embargo, pues reconocen y garantizan la libertad religiosa individual y colectiva. Un ejemplo típico es el de Francia. Y luego los sistemas laicos sin libertad religiosa, que el laicismo se convierte en la religión de Estado, negándose la libertad religiosa. Pues todos los países que pertenecían a la antigua URSS y pues, los países satélites. ¿Vale? Solamente los sistemas 1 y 2, o sea, el de confesionalidad sin libertad religiosa y el de confesionalidad con libertad religiosa, son incompatibles con la libertad y la justicia y no son aceptables en un mundo democrático, ¿vale? Típico el 1, estamos hablando del 1 y del que he ido yo del tema.
el sistema 1, ¿vale? El sistema de confesionalidad sin libertad religiosa, que pues tenéis todo el problema que estamos viendo ahora pues en Irak y en toda esta zona en la que en Afganistán no se tiene ni siquiera, vamos, ni la más mínima libertad. O sea, hay que acatar pues lo que dicen los ayatolas y hacer puñetes, ¿vale? Eso me parece una aberración. Creo que en un mundo en el que existe la democracia deberíamos tender todos a la tolerancia y no a todo esto, ¿vale? Bueno, vamos al tema 2. Bueno, son y 45, creo que por lo menos algo le vemos, ¿vale? Venga, ya sé muy deprisa, pero vosotros aguantáis, ¿vale? Venga. Voy a beber que me quedo sin agua. Bueno, el primer proceso de formación de las libertades religiosas se produce con las declaraciones americanas y francesas a finales del siglo XVIII, con lo que acabamos de ver. Se produce la ruptura entre individuo y comunidad, entre Iglesia y Estado. La religión pasa a ser un derecho de libre elección de las personas. La Constitución de los Estados Unidos de 1787, en su primera enmienda, establece la libertad religiosa. En Europa, el origen de esta libertad comienza, como hemos visto, en Francia, con la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Nadie puede ser inquietado por sus creencias religiosas y puede hablar, puede opinar y puede manifestar lo que considere oportuno. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 de Naciones Unidas viene motivada por el escaso valor dado al ser humano con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Se establece la libertad de pensamiento y de conciencia y, sin embargo, el término religión no se incorporó sino hasta que lo solicitó la Organización Judía Agudas de Israel en la Tercera Comisión de Derechos del Hombre. La utilización de los tres términos pensamiento, conciencia y religión suscita la idea de si se está regulando uno o tres libertades distintas. Halper manifestó que no solo es un derecho a la libertad de creencia religiosa, sino también a la libertad de pensamiento y de conciencia. En palabras del profesor Souto, se trata de una sola libertad individual o colectiva. A pesar de que algunos estados se abstuvieran de votar la Declaración de Derechos Humanos, lo cierto es que se la ha tenido como fundamental y forma parte del derecho consuetudinario, ¿vale? De los usos y las costumbres internacionales, pudiendo alegarse sin incumplimiento en juicio. Llegados a este punto, las Naciones Unidas intentó dar fuerza jurídica a la protección internacional de los derechos humanos mediante la aprobación de dos pactos en 1966. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En un principio, el profesor Basak entendía que todos estos derechos estaban interrelacionados y debían ir en un solo pacto. Sin embargo, en 1951, el Consejo Económico y Social sometió a la Asamblea General una propuesta de revisión y se decidió la redistribución por separado de ambos pactos que fueron aprobados en 1976. Según el profesor Souto, en relación al artículo 18, resalta dos aspectos: la distinción nítida entre lo que es la libertad de tener y la libertad de manifestar, y la conexión que establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entre la libertad de creencias y la libertad de educación religiosa y moral. La Asamblea General de Naciones Unidas, preocupada por la discriminación por motivo de religión o por convicciones, aprobó el 25 de noviembre del 81 la declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o en las convicciones. Fue un largo proceso que comenzó con un informe preliminar que la subcomisión encargó a Philip Halper a propuesta de la Organización Judía Agudas de Israel y en los posteriores informes a Chrisman Wami. Hubo igualmente diferencias en orden a llamarlo convenio o declaración, optándose por declaración porque era más comprensiva de formas de ocuparse de la intolerancia. El contenido de la proclamación del derecho de libertad, de pensamiento, de religión o de convicción y de la prevención y eliminación de la discriminación y de la intolerancia se reflejan perfectamente en los artículos 3 y 4
que lo recogen principalmente. La Comisión de Derechos Humanos, preocupada por la no aplicación universal de la Declaración en algunos países, inició en 1986 un procedimiento público especial dedicado a la intolerancia religiosa y a la discriminación por creencias, consistente en designar por un año, desde el 2007 por 3 años, un relator especial que, bueno, en la PEC, un momento, ¿vale? Que acabamos en un minuto. En la PEC lo habéis tenido, ¿vale? Lo del tema del relator especial, ¿vale? Que ha sido una de las cosas que os han preguntado. Un relator especial, bueno, que examinará estos casos de intolerancia y discriminación y recomiende medidas coercitivas. Las funciones del relator, bueno, las tenéis en el libro, no me voy a extender porque si no, no acabo. Hay que destacar la aprobación de directrices e instrumentos jurídicos que hacen referencia a esta cuestión, como son los derechos del niño y la Convención Internacional sobre la protección de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Como grupos a los que vulnera, bueno, pues también los tenéis, no me da tiempo a verlos, pero bueno, ya los hemos tratado, pues, a los niños, a los emigrantes, a las víctimas de violencia de género, a temas de pensamiento político distinto, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué os parece que veamos el próximo día? ¿Qué tema os parece que podamos ver? ¿Que os guste mejor que veamos? Decidme unos cuantos, o cada una elegid uno, y si no lo vemos el martes, pues lo vemos así. Matrimonio, vale, del final. Que va a caer algo fijo, vale. Venga, perfecto. Entonces, vamos a ver, el tema del matrimonio, que creo que está el tema 10, ¿no? Derecho a contraer matrimonio, ¿de acuerdo? El 10. Vale. A ver, ¿qué más? ¿Alguno más? Porque un tema solo, hombre, digo yo que nos va a haber por lo menos 2, ¿no? ¿No? Un temilla más, ¿qué os gusta más? Más con el tema del matrimonio civil. Sí, ya, claro, entra todo. Tema civil, matrimonio, sí, sí. El tema 10 te comprende todo esto, ¿vale? ¿Qué más? Otro tema más. Que os guste, no sé. ¿Algún tema de libertad de educación o de libertad, no sé? O de los... A ver, que veamos. El tema 5 de la libertad religiosa e ideológica. El 15. Vale, pues vemos el 10 y el 15. ¿Vale? La libertad de cátedra. Venga, perfecto. Pues el 10 y el 15, ¿os parece? Perfecto. Pues venga, me lo apunto que si no luego se me va la cabeza y acabo ya, ¿vale? Bueno, nos vemos el día 2. ¿De acuerdo? Venga, gracias. Hasta luego. Un beso. Buena semana. Hasta luego. Hasta luego.